Yo, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, antes que nada, antes de empezar a divagar, voy a introducir un poco la temática del vídeo, ¿no? Como hago siempre. En este caso voy a intentar hablar de la fisicalidad, de la metafísica que hay detrás del entrenamiento con pesas o del cuerpo en general, ¿no? Del entrenamiento, del ejercicio físico. Para ello voy a ayudarme de una de las obras de Yukio Mishima, que es un autor que me habéis pedido mucho ya desde que empecé el canal, supongo porque ya entreveíais, ¿no? Un poco hacia dónde iban mis tiros, ¿no? Hacia dónde iba esa conexión de la psique y de la fisiología y de la fisicalidad. Vamos a hacer también las relaciones entre lo que es ético y lo que es estético, ¿no? Nos vamos a retrotraer, por lo tanto, otra vez a la Grecia clásica, muy importante. Os recomiendo que veáis el vídeo que hice sobre culturismo al principio del canal, es un vídeo, considero, bastante bueno al respecto y que nos va a dar una base. Luego también vamos a hablar de literatura, ¿vale? Porque creo que es muy importante. Voy a hacer, voy a intentar compartiros mi experiencia con la literatura y con el entrenamiento físico y los puntos de conexión entre ambas, y cómo ambas son una forma muy buena de volver a sentirse humano, volver a sentirse con límites y, por lo tanto, construirse como una obra ética, ¿no? Es decir, como una obra de arte, digamos que es un trabajo ético en ambos sentidos, el ejercicio como el pensar del cuerpo y la lectura como el pensar intelectual, e incluso aunándolo el pensar espiritual, ¿vale? Que es lo que sería en conjunto la psique, bien, la psique griega, no la psique como se entiende la psicología actual ni como se entiende el alma cristiana, sino como un yo griego. Y luego también vamos a hablar de culturismo natural, ¿no? No ya de entrenamiento pesa, sino culturismo, bien, porque, bueno, yo como tú seguramente pues somos amateurs a lo que es el culturismo, podríamos decir, ¿no? El trabajo del cuerpo para conseguir una determinada estética. Obviamente el trabajo del cuerpo, el trabajo muscular, tiene unos beneficios fisiológicos y metabólicos y en términos de salud, siempre y cuando no se rebasen, también hablaré un poco, y por tanto somos culturistas naturales, podríamos decir. Pero ¿qué pasa? Pues que el culturismo natural actualmente peca, ¿vale? De un error de base conceptual, de percepción, que hace que sea repulsivo, bien, y lo veremos. Bien, para empezar quería hacer las conexiones entre literatura y ejercicio físico. Bien, yo soy una persona que de joven ha leído mucho. Lo que pasa que cuando entré en esta época de mi vida, digamos caracterizada por la depresión, por la inactividad, por la apatía, por la indiferencia, digamos que entré en un letargo intelectual en el que literalmente no leía nada, ¿vale? Es decir, pasaron años incluso en el que yo me distancié de todo lo que tenía que ver con la intelectualidad, porque por una parte generaba fricción, ¿no? Al igual que el ejercicio físico al principio genera fricción, genera sufrimiento, ¿no? Genera una tensión, y sin suficiente energía para ello, además de mi percepción de lo mismo, de la misma tarea como algo vano, algo inútil, como un juego intelectual. Ahora no es que no lo considere como tal, pero es un juego que ahora me apetece jugar, ¿no? Me vuelve a estimular el juego. Mientras que antes me causaba un rechazo infinito, ¿no? Leer qué dice este, leer qué dice aquel otro, qué piensa este sobre este tema, ¿no? Es decir, lo consideraba todo como algo muy vano, ¿bien? Por lo tanto, estuve alejado de la lectura. Ahora bien, ahora digamos que estoy saliendo, ¿no? De esa hibernación intelectual y cognitiva, y emocional también, y me doy cuenta de que las épocas de mi vida en las que más he leído, bien, y estoy hablando de novela, ahora entraré un poco a esa diferencia entre la novela y el ensayo filosófico como tal, que ya he comentado brevemente en algún otro vídeo, es que como digo, en esas épocas en las que yo leo más, ¿no? Digamos que la lectura es algo más cotidiano en mi vida, es algo más regular, digamos que me siento más conectado con lo humano, bien, es decir, me siento más conectado con el semejante. A lo mejor no de forma personal, ¿no? Pero como concepto abstracto de la humanidad. Digamos que me hace más humano, me hace entender, ¿no? Me hace verme en el otro. Esto es importante porque también ocurre con el ejercicio físico y digamos que sería uno de los primeros puntos de conexión. Bien, cuando tú haces ejercicio, cuando llegas a ese nivel de extenuación, de esa intensidad física, digamos que te sientes muy presente y te sientes muy limitado, ¿no? Es decir, sientes hasta dónde puede tu cuerpo, ¿no? Es decir, te sientes muy parte del entorno como algo único, pero a la vez igual que el otro, porque ese otro, bien, fuera del ego, fuera de su mundo interno, está sintiendo a nivel visceral lo mismo que tú, ¿no? Y es algo muy bonito y algo que nos une, siendo algo muy personal a la vez, bien. Con la literatura ocurre lo mismo. Digamos que el leer inquietudes, pensamientos, emociones, sensaciones que a lo mejor tú no has sabido articular, pero que tienes en ti, ¿no? En ese mundo interior, a lo mejor únicamente en forma de sensaciones, únicamente en forma de intuiciones, a lo mejor como símbolos, ¿no? Ver eso reconocido y articulado, expresado por otro hombre, eso genera una sensación de conexión y de hermanamiento, ¿bien?
Y es muy difícil hacer esto, ¿vale? Yo creo que la literatura es una forma artística y una forma de expresión humana brutal, ¿vale? Para mí es, digamos, la que más me llega. También lo es la música, también lo es el arte, también lo es, pues, por ejemplo, el baile, ¿no? Es decir, todo lo que sea una expresión del humano. Pero la literatura, digamos, que me llena más. ¿Por qué hago la distinción entre literatura y, digamos, más ensayo filosófico? Bien, el ensayo filosófico lo que hace es darnos de forma más aséptica una idea, una abstracción, un concepto, un paradigma, ¿no? Un entender el mundo, un sistema de entender el mundo, de acercarnos a los fenómenos, etcétera. Pero yo sigo en ese entendimiento de lo mismo, o de esto como un juego, ¿vale? Es decir, es un juego abstracto, es un juego de ideas. No tiene, obviamente sí que tiene efectos una vez, si tú lo interiorizas realmente, ¿vale? Y empiezas a vivir a través de ese filtro de entender la realidad, obviamente tiene efectos en tu vida real, pero realmente es un juego de palabras, ¿vale? Es un juego de conceptos, es un juego de abstracciones, de nubes, ¿vale? Son castillos de aire, ¿bien? Está bien jugar, porque en la vida como no hay nada que hacer realmente, y bueno, es un buen entretenimiento, ¿bien? Pero digamos que el presentarlo de forma tan aséptica y de forma tan seria, digamos que me genera ese rechazo de entenderlo como un juego. Ahora bien, en la novela, por contra, es ficción, pero lo que hace es representarnos esa misma idea, ese mismo concepto filosófico, ese mismo sistema de entender y de entender los fenómenos, de entender nuestras relaciones, de entender nuestras inquietudes, etcétera, lo presenta ya en el contexto de la vida real. Bien, es decir, el propio ambiente de la novela, la propia atmósfera ya está teñida de ese pensamiento filosófico. Los personajes mismos encarnan ese pensamiento filosófico, cómo se desenvuelven, cómo responden a los acontecimientos de la vida, a los dilemas que se plantean, los diálogos entre ellos, cómo van creciendo y madurando las ideas. Es una forma mucho más orgánica de entenderlo, porque nosotros los humanos tenemos esa capacidad de empática y por tanto nos metemos dentro de la historia, nos metemos dentro de la situación del personaje, ¿no? Nos sentimos en esa situación, se nos plantean los dilemas como algo personal, nos da tiempo, ¿no? a ver qué haríamos en la situación, y digamos que esa carga filosófica que tiene la novela, si el novelista, si el artista sabe hacerlo bien, digamos que te impregna, ¿vale? Es decir, digamos que te empapa sin ser algo directo, ¿bien? Entonces eso es muy positivo. Bien, uno de mis autores favoritos, si no el que más, consigue esto de forma magistral, y es Dostoyevski. Bien, Dostoyevski consigue, por ejemplo, en su obra, para mí, la mejor, ¿no? Los hermanos Karamazov, consigue que cada uno de los personajes de los tres hermanos, bueno, realmente hay otro hermano, un hermano ilegítimo, ¿no? Que justamente, veréis, es una persona que encarna o que, digamos, está caracterizado por un cinismo y un nihilismo en el mal sentido, ¿no? Y un neuroticismo y una sensibilidad enfermiza, y justamente, no sé si es de forma, supongo que sí, ¿no? De forma consciente, Dostoyevski lo representa como una persona enfermiza, ¿no? Que sufriría de epilepsia, me parece, ¿no? Para que veamos ya cómo hay conexión entre cuerpo, mente y demás, ¿no? Pero en cualquier caso, los tres hermanos encarnan, digamos, una personalidad muy diferente, ¿bien? Y es la misma persona, ¿no? Es Dostoyevski en este caso quien les dota de vida, y me parece magistral, me parece, vaya, inconcebible, ¿no? Incomprensible, inimaginable cómo hacer una misma persona esas diferentes personalidades y cómo interaccionan unas con otras, ¿no? Cómo toman decisiones diferentes en el mundo ante diferentes ante la misma situación, ¿no? Y me parece una bestialidad. De hecho, esto lo estaba pensando ahora mientras pensaba no qué decir, porque lo vamos a ver plasmado cuando hablemos de Yukio Mishima y de los griegos. Es que me estaba dando cuenta de que los tres hermanos, cada uno de ellos, digamos que caracteriza uno de los atributos que Platón dotaba al alma, ¿vale? Esta atribución vamos a verla después en los griegos, y la vamos a ver en los griegos manifestada en las estatuas griegas, porque vamos a ver cómo el cuerpo, más allá de la fuerza y el vigor, la composición estética que tiene es pura manifestación de esa armonía entre los tres atributos del alma. Bien, no sé si habéis leído Los hermanos Karamazov, ¿no? Pero tenemos a los tres hermanos, Dimitri, digamos que es muy visceral, que es muy animal, ¿no? Que, digamos, expresa del deseo, es mucho más vivo, ¿no? Tiene un fuego interior que no puede controlar, y digamos que supongo que Platón, esto sería la parte del alma, pues eso, más visceral, que los griegos representan con el estómago, ¿no? O con el vientre. Por eso las estatuas griegas suelen tener un vientre plano, ¿no? Representando ese dominio sobre el deseo y sobre lo material. Material quiero decir, pues, ¿no? El sexo, la comida, la bebida, ¿no? Esa animalidad. Bueno, luego también las estatuas griegas lo representaban con el pene, ¿no? Porque el pene, si os fijáis
veis en las estatuas griegas, en el estatuario, es como pequeño y flácido, ¿no? Es simplemente para no dotarle de protagonismo en el marco general, ¿no? Es decir, también como una forma de entender o de plasmar ese control sobre el deseo más sexual y más animal, ¿bien? Después, y este sería Dimitri, ¿bien? Después tendríamos la cabeza, ¿vale? En el caso de las estatuas, que se representa siempre con un semblante, digamos, calmado, como sereno, y para Platón esto sería la parte digamos, razonal del hombre, bien, el intelecto, el raciocinio, lo que más nos conecta con los ángeles, y en este caso Dostoyevsky lo plasma en el hermano Iván, ¿vale? Iván, que bueno, pues bueno, es muy escéptico, es ateo, es muy racional, ¿no? De hecho tiene, digamos que simboliza, un segundo, esa lucha contra Dios constante, ¿no? De hecho, hay un fragmento de la novela en el que el propio Iván escribe un relato que se llama El cuento del inquisidor, me parece, no sé si es el cuento o la fábula del inquisidor, ¿vale? Es muy buena, de hecho creo que se vende, está editada como aparte, como un librito pequeño, pero es un extracto de la novela, está muy bien, leedlo, y estaría representado por Iván, ¿no? Por esa racionalidad, y en el estatuario griego por la cabeza. Bien, luego faltaría lo que conecta la cabeza y el vientre, ¿vale? Para el mundo griego esto sería el pecho, ¿bien? Y sería, ¿por qué? Pues porque el pecho para los griegos es donde se alberga el zumos, ¿vale? El zumos es el ímpetu, el espíritu, ¿no? Las ganas de reconocimiento, ¿bien? De distinción. Eso es el pecho, ¿vale? Por eso un pecho trabajado, un pecho grande representaba para el griego pues ese albergar un zumos, ¿bien? Es que el estatuario tiene, y por lo tanto la estética física tiene mucho que ver con estos valores superiores y estos valores altos, ¿no? De la antigüedad, y que hemos perdido, ¿no? Al igual que hemos perdido el físico, ¿no? Es decir, ahora el tener esa musculatura no es práctico, ¿vale? Igual que no es práctica una educación clásica, es decir, no sirve para nada para el hombre insecto actual, no es práctico, no sirve, ¿no? Pero lo que debemos es cultivarlo de forma voluntaria, aunque no sirva, no como algo utilitarista, no siempre como medio para algo, sino por en sí mismo, y esto nos va a conectar con otros de los principios de la antigüedad, que es la libertad, que ahora veremos, ¿no? Lo que estaba diciendo es que en este caso, en el caso de la novela del Dostoyevsky, esto no sé si es así, es una interpretación que hago yo, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, sería el pecho, la espiritualidad sería justamente Alyosha, ¿vale? El hermano pequeño, el que sería más espiritual, y justamente en la novela mantiene unidos a los tres hermanos, ¿vale? No sé, es una forma de entenderlo, pero bueno, en cualquier caso está bien. Os recomiendo leer a Dostoyevsky. Volviendo al tema de la literatura y de lo que es el pensamiento, el pensar, el reflexionar, el dialogar también, ¿vale? En el diálogo también, si uno está presente, si uno es intenso en el diálogo, también se puede, es decir, vamos en la misma dirección, ¿vale? De reflexión. Lo que pasa es que al principio, ¿vale? Al igual que cuando queremos entrenar pesas, cuando nos queremos iniciar en el entrenamiento físico, ¿vale? Yo hablo de pesas, pero realmente es el entrenamiento físico. Bien, que justamente el otro día en Twitter un chaval me decía que qué hacer si ir al gimnasio le daba ansiedad, ¿no? Es que lo entiendo también, ¿no? Porque me imagino esos gimnasios comerciales que parecen discotecas, y digamos que o sea, no hay contexto, ¿no? No te invita a las circunstancias, digamos que no estás presente, es literalmente, o sea, da asco el ambiente, luces de LED fluorescentes, esas ropas de compresión, todo poliéster, todo la música, bueno, ya he dicho la música, es como un ambiente, digo, que no quieres estar ahí, ¿no? Es decir, no es esa, no puedes conseguir esa meditación, ¿no? Si estás en ese ambiente, eso lo entiendo. Yo mi consejo es que hagas calistenia, ¿vale? La calistenia es el fundamento realmente de luego mover pesas, porque es donde vas a conseguir ese clic mental, superar esa fricción que ahora hablaré, y que luego, si te gusta, es decir, si sientes ese gusto por la contracción, por la reflexión muscular, por ese pensar del cuerpo, ahora haré la conexión, luego pues querrás cargar los músculos, ¿no? Porque ya con tu cuerpo, digamos que, bueno, pues se te quedará corto. O sea, se puede entrenar calistenia toda la vida y no necesitar peso externo, ¿no? Pero si realmente pues te gusta la musculación, pues al final tendrás que ir a un gimnasio, y también mi recomendación es que busquéis un gimnasio de barrio, tío, un gimnasio tranquilo, donde se respete el templo y el hierro, ¿bien? Y el acero, ¿vale? Un segundo. Como digo, acercarse al entrenamiento en un primer momento, al igual que acercarse a la lectura, tú te acercas porque intuyes que vas a sacar algo bueno, ¿bien? Es decir, que como medio es positivo, hay que leer, hay que entrenar, hay que hacer ejercicio, ¿no?
Pero digamos que al ser ajeno, al acercarte, primero conectas con una fricción, con una tensión, con un malestar, con una incomodidad, con un sufrimiento que te aleja y te repele, ¿no? Porque en principio eres consciente de tus limitaciones y además tienes una mentalidad de que no van a poder ser superadas, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo, yo tardé en hacer la primera dominada desde que entré en el gimnasio, un gimnasio muy pequeñito de barrio. Tardé creo que 8 o 9 meses en hacer la primera, ¿vale? Es decir, ¿qué creéis que sentía yo ahí colgado de la barra como un pelele? Sin poder hacer fuerza, es decir, sin saber qué tengo que contraer, cómo se hace fuerza. No, yo no podía concebir hacer dominadas, ¿vale? Entonces, ese no concebir, ese no visualizar, ese sufrir sin motivo es lo que tira para atrás, al igual que la lectura, ¿vale? No sé por dónde empezar, todo me parece muy difícil, todo me parece que hay que saber algo antes, todo me parece que tiene que tener un sistema de lectura, ¿no? Por el cual no sé por dónde empezar. Estaba el meme este en 4chan, en aquel foro, en el subforo de literatura, siempre se decía, empieza con los griegos, ¿no? Como un meme. Digamos que te tira un poco para atrás, ¿vale? Además requiere mucha concentración, al igual que y mucha reflexión, al igual que la musculatura requiere reflexión y concentración, ¿vale? De la musculatura en este caso. Pero en ambos casos, como vemos, es un trabajo, es una disciplina, es una ascesis, ¿vale? Askesis, que decían los griegos, que es diferente al concepto o a la concepción que se le ha dado desde el mundo cristiano a la palabra askesis, que ahora pues es ascesis, ¿no? Pero es básicamente el entrenamiento del organismo, es decir, cultivarte, pero en todos sus sentidos, ¿no? En el plano físico, en el plano intelectual y en el plano espiritual, ¿vale? Y esto es un trabajo ético, asimismo, ¿vale? Es decir, el cultivarte es un trabajo ético, porque es entenderse como una obra de arte, tu misma persona, tu misma vida, ¿vale? Y cultivarte. ¿Por qué? Pues porque únicamente desde ese cultivo y desde ese acto ético, es decir, tu vida es un acto ético, puedes después intervenir en el mundo, intervenir éticamente, intervenir políticamente, intervenir metafísicamente, intervenir en el cotidianamente, ¿no? Y te da una percepción y un saber estar y una calma y una paz, digamos, que no te puede dar la no cultivación y por lo tanto el no autoconocimiento, ¿vale? Porque si no nos autoconocemos, digamos, estamos destinados a vivir por inercia, ¿no? Como un pelele, con la corriente dándonos aquí, dándonos allá, no entendiendo por qué sufrimos, ¿vale? No entendiendo por qué nos pasan las cosas, no entendiendo por qué reaccionamos. Entonces el autoconocimiento es muy importante. María Zambrano decía que no es enteramente desgraciado aquel que tiene la capacidad de contar su propia historia, y para esto es necesario el autoconocimiento, ¿bien? Y tanto lo físico, ¿no? Es decir, el cultivo del cuerpo, que es una dimensión propia, ¿no? Inherente a la persona, como la intelectual, ¿vale? Van en la misma dirección, ¿bien? Es decir, no podemos despistar ninguna, ¿vale? De esto ahora vamos a hablar con Yukio Mishima, ¿bien? Pero antes quiero seguir dando unas pinceladas respecto a la conexión entre literatura y entrenamiento. Bien, como decía, ese inicio genera una fricción que nos tira para atrás, ¿bien? Pero porque muchas veces, como digo, no podemos visualizar el resultado, que realmente no hay ningún resultado, ¿no? Pero, es decir, no tenemos que hacerlo como un medio para conseguir un fin, es el propio cultivo, tranquilo, ¿bien? Pero entiendo que nos pueda echar para atrás. ¿Por qué? Pues porque nos genera un sufrimiento sin motivo o sin propósito. Bien, voy a explicaros. Cuando yo os he comentado que intentaba hacer mi primera dominada y pasaron 8 o 9 meses, ¿vale? No sé si es mucho o es poco, pero es lo que hay. Supongo que es, ¿no? Yo era un chaval pues totalmente ajeno al cuerpo. De hecho, en eso me siento muy identificado con Mishima. Este libro es muy pequeñín y os lo recomiendo mucho leer, ¿vale? Seguramente, o si lo habéis leído, que lo releáis, porque normalmente se vuelven a encontrar otras gemas o vuelves a interpretarlo de nuevo, ¿no? Con el hombre que eres ahora y no cuando lo leíste. Y digamos que en ese esfuerzo, en ese entrenamiento diario para conseguir la dominada, era simplemente un sufrimiento por sufrimiento. Bien, es decir, no, ¿para qué lo haces? Si ni siquiera te ves consiguiendo la dominada. Digamos que requiere un salto de fe al principio. Pero cuando tú te haces la primera dominada, ¿vale? La primera, ya entiendes hacia dónde va dirigido ese sufrimiento. Bien, al igual que en la lectura. Es decir, realmente todas las disciplinas obedecen a los mismos patrones, y los humanos, cuando podemos reconocerlo, esos patrones, vemos que todas las cosas más o menos funcionan igual a nivel esencial, y es lo que nos permite, por lo tanto, hacer muchas analogías y muchas metáforas en literatura, por ejemplo, o a la hora de razonar. De hecho, todo, as above so below, ¿no? Es decir, todo funciona de la misma forma. Como cuando hablo de bioenergética, por ejemplo, lo que ocurre a nivel celular respecto a la interacción entre energía y estructura es lo mismo que pasa a nivel atómico y lo mismo que pasa a nivel de organismo, de ecosistema, planetario y cosmológico, ¿no?
Entonces es lo mismo que pasa con la literatura. Ese rechazo es simplemente porque sufrimos sin saber, ¿vale? El sufrimiento es intrínseco al hombre, perdón. Esa fricción, ese malestar es intrínseco nuestro. Es puramente seña nuestra. Lo que pasa, lo que se nos hace insoportable es sufrir sin motivo, ¿no? Sin entender por qué. En cambio, cuando ya entiendes por qué, hacia dónde va dirigido ese sufrimiento, como por ejemplo cuando te haces la primera dominada, ya entiendes por qué entrenas, por qué quieres fortalecer el dorsal, qué es lo que se activa, etcétera, es cuando ya entrenas con otra mentalidad, ese sufrimiento incluso se hace goce, ¿vale? O sea, sigue siendo fricción, sigue siendo sufrimiento, pero ya tiene un componente de goce. De hecho, el sufrimiento, la gente se cree, incluso te puedes apasionar, ¿vale? Es decir, puedes tener pasión por el entrenamiento, por la lectura, por el conocer, por el aprendizaje, por la cultura, etcétera, ¿vale? A partir del sufrimiento. Es algo que te genera fricción, que te genera malestar, que te genera una sensación de límite, que te genera el hecho de, joder, me falta mucho para aprender, me falta mucho por entrenar, no tengo fuerza, tengo que ver cómo hago esto, pero a la vez te genera goce y te puedes apasionar. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la pasión es algo, cuando tú estás apasionado de algo, como que algo, pues siempre, o sea, son todo risas, pasarlo bien, disfrutar, etcétera, ¿no? Pero la pasión realmente, etimológicamente, viene de sufrir, ¿vale? Por ejemplo, la pasión de Cristo. Aquí la cosa está, por lo tanto, en ser apasionado es el hecho de que estás dispuesto a sufrir por algo. Bien, es decir, ese sufrimiento, que es objetivamente sufrimiento, pasa a ser una especie de goce y algo que no te implica o que no te genera un rechazo, porque realmente quieres hacerlo y estás dispuesto a sufrir por ello. Bien, a sufrir por el entrenamiento, porque te apasiona de explorar esa fisicalidad y lo que sientes y lo que experimentas durante el entrenamiento, así como en la lectura, ¿vale? Porque, al igual que la lectura, lo que te hace es reflexionar, ¿vale? Es decir, digamos que te para en el tiempo, es decir, cuando estamos incluidos en el tiempo, no podemos reflexionar, ¿no? Es decir, no podemos ver las cosas, porque somos un agente del tiempo. Pero la lectura, digamos, como que hace una pausa, ¿vale? Te retrotraes y vuelves a... te da conciencia de las cosas, ¿no? Es lo que permite la tragedia, realmente, ¿vale? Es decir, también requiere un componente que no es consciente de sí mismo, pero requerimos ser conscientes de las cosas para poder dotarles de significado y que eso justamente es la tragedia, ¿bien? Por lo tanto, la lectura y el ejercicio físico llevan una fase inicial de fricción y de sufrimiento por sufrimiento, ¿vale? Pero que después se convierte en un sufrimiento con motivo, con propósito e incluso goce y por lo tanto incluso pasión. Luego también nosotros queremos vivir de forma consciente, ¿vale? Siendo conscientes de las cosas, no vivir por inercia, no vivir arrastrados por la corriente, por la cotidianidad, por los acontecimientos, ¿no? Por la vida, sino ser conscientes, poder contar nuestra propia historia, ¿no? No ser enteramente desgraciados, como decía Zambrano. Y esto, la literatura, por ejemplo, nos permite esa metabolización, esa integración, ese pensamiento de forma calmada, ¿no? Es decir, nos saca del ritmo frenético del mundo y nos permite hacer nuestros los conceptos, ¿no? Y las ideas, ¿no? Y saborearlas, disfrutarlas, integrarlas con lo que ya sabemos. Y eso requiere, por lo tanto, un ritmo más lento, ¿bien? Y requiere de dos componentes, que bueno, más o menos lo mismo, que son reflexión y concentración. Bien, reflexión, si lo piensas, es una flexión hacia una reflexión, ¿no? Es decir, una flexión hacia ti mismo, ¿no? Al igual que la concentración. Bien, esto se entiende fácil lo que es y justamente en una época donde la concentración, no todo el mundo, no me concentro, tal, es que me frito el cerebro con los reels y tal, no tengo atención spawn, es súper corta, o sea, no puedo, tal, ¿no? ¿Ves? De hecho, ya hay un componente de imposibilidad, ¿no? No nos visualizamos ya concentrándonos de nuevo, ¿no? Es como que ya es imposible, ¿no? Ver una película de 2 horas ya es como, a ver, es un ¿sabes? Un granito, ¿no? Y esto nos ayuda realmente digamos que en la literatura lo vemos, o en la lectura, en la reflexión, en el pensamiento, en el diálogo, lo vemos más fácil, ¿no? Pero si lo pensamos, el cuerpo, que es el ejercicio físico, sería el pensar del cuerpo, también vemos justamente esa flexión, esa reflexión, esa concentración, pero de la musculatura, ¿no? Que nos hace presentes también, nos da límite, nos da un tiempo más lento, ¿no? Nos saca del ritmo frenético de la vida. Es decir, son las dos cosas, digamos, acciones meditativas en sí mismas y que considero importantísimas para el cultivo de uno mismo. Bien. Así que, tío, tenéis que leer, pero no leer por leer. Es que eso es lo que me da asco, ¿no? Lo que me repugna. La gente, ¿no? Esta mentalidad gym bro, crypto bro, ¿no? Esos estoicos estúpidos, ¿bien? Que es como que hay que leer y que hay que entrenar porque sí. Porque además es muy bueno y hay que hacerlo porque te sitúa en el percentil 90 de la población o 99 y te hace mejor, pero ¿sabes? Incluso se inventan técnicas para leer más rápido y para leer más libros en el año. Eso es una aberración.
o sea, anti-literatura, o sea, es anti-pensamiento, ¿no? Al igual que hacks, ¿no? Para ponerte fuerte antes. No hay hacks para nada de esto. Es simplemente tu experiencia y tu hacer y tu cultivo tranquilo de tu morada, ¿vale? Como decía, otro, de hecho lo empieza así, Mishima, a ver si empezamos ya con él. Dice, si mi ser era mi morada, entonces mi cuerpo era como un huerto alrededor de la misma. Una de dos, podía cultivar ese huerto en toda su extensión o dejar que la maleza se adueñara de él. La elección era libre. Esa mentalidad de urgencia, ¿vale? Para cosas es decir, tú eres tu cuerpo y tu pensamiento eres tú, ¿vale? Y tú no tienes que tener urgencia en ello, ¿vale? Eso se construye diariamente de una forma tranquila, ¿vale? Con la conexión con los demás, en el diálogo, en la reflexión, en la lectura, en el ejercicio, ¿vale? No es una carrera, no tienes que conseguir ya nada. Es repugnante ese pensamiento, ¿bien? Me da asco, me da asco. Bien. Bien, pues vamos a entrar ya a comentar un poco la obra de Yukio Mishima, ¿vale? En concreto, El Sol y el Acero. Básicamente son unas pinceladas, pero bueno, nos va a ayudar a entender un poco esa conexión entre estética, ética, cuerpo, fisicalidad, psique, etcétera, ¿no? Sobre todo retrotrayéndonos a los griegos, porque es a partir de su viaje a Grecia cuando comprende esto, ¿no? Viendo el estatuario y cuando decide entrar a practicar un régimen de culturismo, de pesas, de artes marciales, y es justamente de lo que va este librito, ¿vale? Es decir, son sus reflexiones y su experiencia con el trabajo con pesas, en artes marciales y demás, ¿vale? Vamos a hablar básicamente del componente del acero, ¿vale? Aunque también habla del componente del sol. Pero es importante. De hecho, Yukio, ¿vale? Para que poneros un poco en contexto, era un chaval muy enfermizo, muy débil, ¿vale? De hecho, no lo admiten en el reclutamiento militar, pues que se creía que tenía tuberculosis o algo así, ¿no? De lo frágil que era. Y eso lo condiciona mucho porque es una persona que vive en las palabras, ¿vale? En la abstracción, en la intelectualidad, ¿vale? Era excesivamente intelectual. Y esto, digamos que yo me siento de cierta forma identificado, ¿no? Más o menos hablando a las distancias, y seguramente vosotros también, ¿no? De hecho, él dice, cuando examino atentamente mi primera infancia, me doy cuenta de que mi recuerdo de las palabras precede con mucho a mi recuerdo de la carne. Imagino que, en general, el cuerpo precede al lenguaje. En mi caso, lo primero en venir fueron las palabras. Después, tardíamente, a todas luces, con la máxima renuencia y ya revestida de conceptos, vino la carne. Estaba ya, huelga decirlo, tristemente malogrado por las palabras. Esto es algo que nos ha pasado a muchos, seguramente, ¿no? Es decir, el hecho de que la conciencia del cuerpo y de la importancia de la fisicalidad y de la fisiología viene después, ¿no? Cuando ya creemos que somos una especie de abstracción, de alma, de conciencia, alejada, separada, en términos cartesianos del soma, ¿no? Y es un error y es algo que, bueno, tiene muchas repercusiones negativas, a mi parecer, en la sociedad, tanto a nivel, es decir, todo, a nivel de todas las disciplinas, ¿vale? El entender así el cuerpo y la persona. Pero es a través del hierro, a través del acero, ¿vale? A través del desarrollo de su musculatura lo que le da ese concepto, ¿vale? De unidad y de reciprocidad entre cuerpo y alma y demás, ¿no? Hay muchos extractos muy buenos que podría leer, ¿vale? Lo que pasa que, pues... bueno, pues es que sería un libro, o sea, sería un vídeo muy largo, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí hay otro extracto que habla de lo alejado, de lo ajeno que era él al cuerpo físico, ¿no? De lo neurótico que era, ¿vale? Es decir, era una mente sobreestimulada en un cuerpo infraestimulado, ¿vale? Ese es el problema, hay muchos problemas actuales. De hecho, si lo pensamos, mucha gente, ¿vale? Tiene, digamos, no hay armonía en su cuerpo, por la misma razón, ahora lo hablaremos con los griegos, por lo que no hay armonía en su alma en general. Bueno, da igual. El caso es que cuando él viaja a Grecia, ¿vale? En el 1957 o así, digamos que pues esas estatuas le transmiten algo que le hace empezar a trabajar lo físico, ¿bien? Y esto... básicamente lo que él ve reflejado en las estatuas, como digo, ve de aquel vídeo que hice al principio del canal sobre el culturismo, es justamente los valores superiores de la antigüedad y que son muy importantes para entender todo esto, ¿no? Y vamos a comentarlos brevemente los cuatro, ¿vale? En primer lugar tendríamos la libertad. Esto es importante porque la libertad no se entiende en el mundo griego únicamente como el hecho de no ser esclavo, ¿vale? La libertad es un concepto más amplio que implica también, por ejemplo, la libertad económica o financiera, ¿no? El hecho de que tú no tengas que hacer algo de forma obligada para subsistir, ¿bien? De hecho, de ahí vienen las artes liberales. Son artes que tú quieres por el mero hecho de querer aprender. Es decir, no las quieres para tener un oficio. Te da igual, ¿bien? En este caso, el gymnasium, ¿vale? Claro, los esclavos para empezar no tenían permitido el entrar al gymnasium, pero es que, por ejemplo, tú podías estar musculado simplemente porque trabajabas un trabajo físico, ¿vale? Pero eso no, es decir, no es lo mismo, ¿vale? Es decir, un hombre libre es aquel que ve el forjar un cuerpo armónico simplemente porque sí, es decir, sin finalidad, no es para trabajar, no es para conseguir dinero, no es para tener un oficio, no es porque me obligan, es simplemente porque quiero, ¿bien?
Entonces, cuando tú veías un cuerpo armónico, musculado, ¿no? Estético, eso también te transmitía la idea de que ese hombre era libre, perdón, porque lo estaba haciendo porque quería. ¿Bien? Eso es muy importante, la libertad, ¿no? De tener un cuerpo así. Bien, otro concepto muy importante es el del zumos, ¿vale? Como he dicho antes al principio del vídeo, me parece, el zumos es el ímpetu, ¿vale? Y el deseo de reconocimiento. Es lo que nos diferencia de los animales, ¿vale? Es decir, tanto los animales como nosotros tenemos esa necesidad de autoconservación y demás, pero a diferencia de ellos, nosotros podemos dar la vida por ideales, ¿vale? Por abstracciones, por reconocimiento, ¿no? Por ideas, ¿no? Es decir, tenemos un ímpetu ahí, un fuego en el pecho, que hace pues básicamente que se mueva la historia, ¿no? A diferencia del entendimiento marxista, materialista, de que la historia, bueno, es decir, el motor es económico, es de lucha de clases, de tal, es interesante la teoría de los grandes hombres, ¿no? A la hora de mover la historia, de esos ímpetus, que justamente son esos grandes hombres los que en lo que es la religión pagana o grecorromana se representan y se idolatran, ¿no? Y no en cambio, después con el cristianismo, pues figuras mucho más humildes, mucho más apartadas de lo que es la acción, mucho más contemplativas, etcétera, ¿no? Eso sí, también es importante. En cualquier caso, aquí importante también respecto a la conexión con lo físico, es que los griegos creían que el zumos se albergaba en el pecho, ¿vale? Por lo tanto, un pecho grande, ¿vale? Un pecho trabajado, musculoso, ya, digamos, reflejaba ese zumos, ¿vale? Esa persona tenía zumos. Esto es importante porque de hecho Nietzsche también lo habla, ¿vale? Es decir, el último hombre, ¿vale? Es un hombre sin pecho. ¿Por qué? Pues porque le falta esa espiritualidad. De hecho, C.S. Lewis también tiene una frase que dice así: hacemos hombres sin pecho y esperamos de ellos virtud y empresa. Nos reímos del honor y nos sorprendemos al encontrar traidores entre nosotros, ¿no? Es decir, un hombre sin pecho es una persona que le falta ese ímpetu y esa espiritualidad. De hecho, el hombre moderno, ¿cuál es su cuerpo? Estéticamente, un cuerpo escombro, ¿vale? Skinny fat. ¿Eso qué quiere decir? Pues justamente vemos, esperad que explique el siguiente concepto y así lo entenderemos mucho mejor. El siguiente concepto es el concepto de armonía, ¿vale? Que ya lo he tratado un poco cuando he hablado de Dostoyevsky, de los tres hermanos, de la novela de los hermanos Karamazov, y cómo ellos, digamos, representan uno de los tres atributos del alma que Platón estableció, ¿no? Que son digamos, ese atributo intelectual o racional, ¿vale? Que sería la cabeza, luego el ímpetu, la espiritualidad, que estaría en el pecho, que sería el zumos, que conectaría esa cabeza con el vientre, ¿vale? Que sería pues lo que representa el deseo, la animalidad, la visceralidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una composición estatuaria griega, lo que vemos es una armonía entre las tres partes, ¿no? Es decir, ese torso en conjunto y esa cabeza, ¿no? Esa cabeza, esa mirada serena. Entonces, eso que nos embriaga y nos produce un placer estético inconsciente, nos traslada también esa armonía entre las tres partes del alma, y que es lo que nos permite llevar una vida buena, según Platón, ¿vale? La armonía entre las tres partes. Lo que iba a decir respecto al hombre moderno es que si nos fijamos cuál es el cuerpo medio, un cuerpo escombro, ¿no? Es decir, es una cabeza, ¿bien? Que la gente es muy racional, es decir, tiene mucho conocimiento, es muy leída, sabe muchas cosas, pero son tontos leídos, ¿sabes? Es decir, tienen sabiduría, no es el típico Redditor, ¿vale? Tienen más que sabiduría, tienen conocimiento, ¿vale? Pero que no está en ninguna forma conectado y que no se le puede sacar de eso ninguna utilidad práctica ni espiritual, porque son simplemente conceptos, ¿vale? Son todo racionalizaciones y todo estupideces, ¿vale? Muy intrincadas, muchos juegos mentales simplemente, ¿no? Luego tienen una espaldita, unos pechos, unos hombros inexistentes, ¿vale? De niños, es decir, no tienen zumos, no tienen espiritualidad, no tienen un pecho grande, y luego sí que tienen panza, ¿vale? Tienen esa barriga, bien, de hecho, a ver si lo encuentro, Mishima también se refiere a que esa barriga, ¿vale? Que le genera rechazo cuando es expuesta, habla justamente de esa pereza del espíritu que, bueno, no sé, da igual, está por ahí, ¿no? Pero que también hace esa relación. Entonces justamente vemos eso, ¿no? Es decir, que el mundo moderno, es decir, el último hombre nietzscheano, si lo queremos hablar así, es una persona que es hedónica, ¿vale? Es decir, que digamos se deja llevar por sus pasiones y sus deseos, por lo tanto hay su tripa, y que luego también es racional, ¿vale? Y entiende las cosas y tiene mente. Lo que pasa es que le falta esa conexión y ese ímpetu y esa espiritualidad que reside en el pecho y que reside en un pecho grande trabajado, ¿vale? Y que esta gente no tiene, ¿no? Y que son esos cuerpos escombros. Para que veáis un poco cómo todo está relacionado, ¿no? Y por último, el último concepto es es un nombre un poco raro, es el de la calocagateia, ¿vale? Calocagaceia, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, es un concepto compuesto, ¿vale? Por el kalos, que significa hermoso, bello, y el ágatos, ¿vale? Que significa bueno. Un segundo.
eso, bueno, noble, etcétera, ¿vale? De hecho, como vemos este concepto, que digamos que es el sumum del entendimiento clásico griego del cuerpo y del alma, es que la correlación total entre que lo bueno es bello y que lo bello es bueno, ¿no? Esto lo decía Platón, es el entendimiento de, como digo, una vida ética de un cuerpo sano, una mente sana. Los poetas, incluso las poetisas griegas, ¿no? Tienen esto de que quien es bello es bueno y quien es bueno acabará siendo bello, ¿no? Etcétera. Y realmente es lo que voy hablando en mi canal, cuando hablo de metabolismo, fisiología, nutrición y demás, de cómo no podemos ser nosotros mismos, en términos nietzscheanos, si no tenemos la energía celular suficiente como para alcanzar ese destino nuestro, ¿no? Es decir, ese potencial humano que tenemos. Si bien, bueno, estuve hablando con un psicólogo, Luis de Pablos, un saludo, una conversación muy interesante, lo que pasa que muy atropellada, ¿no? Y muy de repente, ¿no? Sobre, pues, realmente cuál es la consecuencia, ¿no? De lo fisiológico en la psicología, porque él creía que no era para tanto, ¿no? Y como por lo tanto la nutrición tampoco es para tanto, ¿no? Es decir, que la nutrición no nos va a hacer, no nos va a cambiar la psique, ¿no? Muy interesante la conversación, pero bueno, ya la seguiremos. Pero en mi canal habla de esto, ¿no? Es decir, cómo la fisiología, por tanto, muy intervenida también por la nutrición, en gran parte, aunque también por la luz, los ritmos circadianos, por un montón de exposición a diferentes compuestos, disruptores endocrinos, radiaciones, etcétera, sobre las que no tenemos mucho control. Por lo tanto, la nutrición sí que la tenemos, cómo esto afecta a nuestra fisiología y cómo esto, ¿vale? Afecta a nuestra psique, a nuestra cosmovisión, a nuestra personalidad, a nuestro espíritu, etcétera. Bien. Ahora bien, también entiendo yo que no es únicamente nutrición. Bien, por eso en mi canal también hablo de fitness en general, ¿no? Por eso hablo también de entrenamiento. Bien. Bueno, seguramente que ya lleve un montón de minutos, porque el vídeo este no estaba para nada preparado, ha sido simplemente compartir un poco mis insights sobre el tema, ¿no? Y compartir un poco esto con vosotros, a ver qué pensáis. Pero bueno, eso básicamente, Mishima, desde que va a Grecia y ve esto, digamos que entiende esa relación y quiere hacer de su cuerpo una obra también, ¿vale? Es decir, un cuerpo bello, ese trabajo en tu propia obra, es lo mismo que una obra bella a nivel de crear algo, ¿no? Como por ejemplo su trabajo literario, ¿no? Entonces necesita que la carne transmita, ¿vale? Esas ideas. De hecho, lo dice en el libro. Es que estoy pensando en muchas de las frases, pero claro, no me puedo poner a buscarlas, leerlas y demás que van en este sentido. Os recomiendo que lo leáis porque digo, como os digo, es muy corto, ¿vale? Se lee muy fácil. Y claro, para él antes vienen las palabras. Lo que pasa que desde ese momento sintió como algo que no podía no conseguir el hecho de que esas ideas saliesen hacia el exterior y configurasen su carne como una armadura que representase esos conceptos que él tenía internos. Bien, lo entendemos, ¿verdad? De hecho, como ya sabéis, y os he transmitido, a mí me gustan mucho las biografías de los autores, ¿vale? Para saber si realmente vivieron su obra o si sus ideas tuvieron algún impacto en su vida, ¿no? Y en este caso es una barbaridad, porque Yukio Mishima, en el 1970 y pico o algo así, intentó dar un golpe de estado, ¿vale? Porque, bueno, en Japón entró la democracia y demás, y entendió que si bien, digamos que mejoraban las condiciones económicas, no había más prosperidad, más democracia, etcétera, digamos que el espíritu estaba totalmente muerto, es decir, la vida estaba totalmente falta de ese zumos, ¿vale? Entonces intentó recuperarlo, intentó volver a darle poder al emperador y pues dio un golpe de estado. Lo que pasa es que fracasó. Y bueno, por ese fracaso, ¿vale? Se hizo el seppuku, ¿vale? O el harakiri, que si sabéis es clavarse, bueno, es un suicidio ritual, ¿no? Te clavas un cuchillo en el vientre y lo abres y luego tu compañero te decapita, ¿no? Es una barbaridad si lo piensas, ¿no? O sea, es que no puedes pensarlo siquiera, es decir, es un pensamiento que meditar sobre eso como que te genera rechazo, no puedes pensar en eso, en cómo te abrasaría la piel, cómo tienes que girar el cuchillo, tu cuerpo ardiendo en general, sabiendo que de repente de un momento a otro vas a ser decapitado. No lo sé, es una barbaridad, ¿no? De hecho, esa meditación sobre la muerte es muy interesante. De hecho, por ejemplo, Rust Cole, el personaje al cual debo mi nombre, ¿no? En YouTube, Rust, en la primera temporada de True Detective, Martin, su compañero, le pregunta que si es cristiano o si es católico porque había visto un crucifijo en su habitación en la cabecera de la cama, ¿no? Y él dice que no, pero que utiliza el crucifijo como una forma de meditación sobre el momento de la muerte, o el momento más bien de cuando está en el Monte de los Olivos, en el Monte de Getsemaní, Jesús, cómo medita cómo se lo van a llevar los romanos, sabe cuál es su destino, sabe que lo van a sacrificar y él no huye, simplemente lo acepta, etcétera, ¿no? Es decir, es esa meditación sobre el momento de la muerte. Un momento que también, según Mishima, él no podía concebir ese momento de la muerte si no era acompañado de un cuerpo bello, ¿vale? Es decir, suponía una falta de respeto el suicidio ritual o la muerte heroica con un cuerpo flácido y débil, ¿vale? Y endeble. Esto también es muy importante en su filosofía.
Bueno, voy a parar ya del tema. Y por último quería comentar lo del culturismo natural, ¿vale? Ya cambiando totalmente de tema. Veréis, si os habéis fijado, el culturismo natural, todo lo que es el mundillo, tiene como mucha rabia, ¿no? Y mucha animadversión y contra lo que es el culturismo contemporáneo, digamos, con uso de sustancias. Bien, voy a llamarlo culturismo. Ya sé que a algunos a lo mejor nos gusta porque diréis que el culturismo de verdad es el natural y demás, pero bueno, voy a llamarlo culturismo, y al culturismo natural, pues culturismo natural, ¿no? Simplemente para hacer más fácil la conversación. Veréis, ¿sabéis a qué se debe esa rabia que tienen contra el culturismo? Pues básicamente al concepto erróneo de base que tienen, que hace que toda su disciplina carezca de sentido, ¿vale? Y es el hecho de que buscan el mismo cuerpo. Bien, el culturista natural tiene la mente tan distorsionada que busca ser un cebamen pequeñito. Entonces, si tú buscas el mismo cuerpo, siempre vas a sentir una inferioridad, ¿no? respecto al culturismo, ¿bien? Porque nunca lo vas a conseguir. ¿Entendéis? Es decir, es el hermano pequeño que quiere lo mismo y nunca lo va a conseguir, porque, joder, el otro usa sustancias y es el que lo va a conseguir y tú no. ¿Entiendes? Es como si, por ejemplo, un piloto de Moto 2 está súper rabioso contra los pilotos de MotoGP y no, es que, joder, tienen mejor moto, no es que tienen más ingenieros trabajando en los vehículos y, claro, es que tienen más patrocinios y es un mundillo. Pero, ¿a que no tienen esa rabia contra un piloto de Fórmula 1? Porque es un deporte de motor, pero que no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, tienes rabia a lo mejor porque buscas lo mismo, ¿no? Entonces el culturismo natural busca lo mismo y es un error. Bien, de hecho, el culturismo en sí, el trabajo con pesas, tiene la posibilidad de volver a aunar esa estética, ese trabajo de musculación con la salud y con lo que es el fitness en general, con una buena nutrición, con una meditación, con una reflexión, con una concentración de la musculatura, ¿no? Es decir, todo lo que hemos visto. ¿Qué pasa? Pues que falla de base porque busca lo mismo. Y, aunque lo haga de forma natural, tiene las mismas consecuencias a nivel de salud, ¿vale? Por ejemplo, para empezar, el porcentaje graso, ¿vale? Un culturista natural no debería querer tener esos porcentajes grasos tan bajos. Lo que pasa es que piensan que, pues como no pueden alcanzar el volumen muscular, ¿vale? Pues voy a alcanzar voy a estar más definido que Cebum. De hecho, yo lo he visto en algún culturista, el gorila este, el chippymonger este, que llama John MH, quiere estar más definido y se compara con la definición de culturistas de competición, ¿sabes? Tipo Cebam y toda esta gente. No, tú no quieres definirte tanto, no es estético, no es bonito. ¿Y sabéis por qué no es bonito? Aunque os haya comido la cabeza y lo veis bonito porque os han dado la matraca con ello y vivís en una cámara de eco en el que únicamente se ven esos cuerpos. No es bonito porque no es sano, ¿vale? Y lo que no es sano, instintivamente, si estás tú en tu sitio, ves que no es sano, ¿bien? Y dices, no, es que es de forma natural. Da igual, es decir, te destrozas igual. Bien, es decir, de hecho te destrozas incluso más, ¿vale? Porque, quiero decir, el culturista se destroza por otros momentos. El culturista se destroza al utilizar hormonas exógenas y este tipo de compuestos por otros motivos, ¿no? Pero lo que es estar en un porcentaje de grasa muy bajo, en el que no hay producción hormonal, como por ejemplo de testosterona o de todas las hormonas sexuales y reproductivas, que no únicamente tienen una función de anabolismo muscular, es decir, son protectoras en todos los sentidos, cardioprotectoras, a nivel de huesos, a nivel de salud sexual, tienen un montón de funciones. Entonces, tener una grasa tan baja hace que tú tengas una testosterona de mierda y tengas daño orgánico. Pero claro, si la estás consumiendo exógenamente, pues bueno, digamos que eso está protegido, ¿vale? Digamos que son hormonas que no produces tú, pero bueno, cumplen esa función en el cuerpo que tú no tienes, ¿no? Pero como culturista natural, si tú llegas a esos puntos de grasa, que además son muy progresivos, tienes que estar mucho tiempo en definición, en déficit energético, privando a los tejidos de sus diferentes sustratos energéticos para generar función, ¿no? Y para preservar su integridad física, o sea, estructural, tú te haces un daño a nivel hormonal que da igual que sea natural, ¿vale? Es que la gente confunde natural con que es positivo, con que es sano, y no, te haces mucho daño. Es decir, ¿cómo puede ser que un chaval, un tío de 90 kilos, grande, fuerte, llegue a esos momentos de competición con testosteronas, como estamos viendo últimamente con las polémicas del culturismo natural, con testosteronas de niñas pequeñas, ¿vale? La gente dice que es porque han hecho un postciclo, entonces por compensación la tienen baja, pero bueno, a lo mejor en esos casos sí que es algo así, ¿no? Porque yo no pongo la mano en el fuego por ellos, pero realmente la tienen muy baja, ¿vale? Para lo que sería un hombre adulto, por hacerse este daño llegando a definiciones extremas, ¿ven? Y no es necesario, porque no es bonito tampoco, ¿vale? Luego, otro problema es el de las proporciones, ¿vale? El culturismo natural busca las mismas proporciones que el culturista, ¿vale? Quieren ser un Cebam en pequeño, pero y Cebam, ojo que es clásico, pero incluso en el Classic, que supuestamente quiere resemblar a los físicos clásicos del culturismo de los 70, 80, 90, también se les ha ido de madre y pecan de opens, ¿vale? Es decir, tienen las mismas desproporciones, las mismas asimetrías que, como digo, al vivir en una cámara de eco seguramente habéis normalizado y creéis que es estético, pero no lo es, ¿no? Y el culturista natural busca pues esas piernas enormes, busca esos hombros que se
se comen el pectoral, buscan esa figura de X, ¿vale? Que es muy antiestética y muy anticulturística, ¿vale? A mi parecer, no sé qué pensaréis vosotros, pero es así. Creo que esto lo voy a tratar en un vídeo separado, así muy cercano, ¿sabes? Mañana lo grabo cuando tenga tiempo, porque me parece muy interesante y como ya vamos muy cargados de minutos, pues la gente no creo que llegue a este punto del vídeo, ¿no? Pero es interesante. Veréis, la estructura clásica, lo que nos genera un... Mira, un gatito. Ni caso. Lo que nos genera ese placer estético, que luego he visto, por ejemplo, el otro día estaba viendo las animaciones de series de los 90, por ejemplo, como estas, y vemos que se replica ese ratio, esas proporciones que nos generan tanto gusto, ¿no? Que son las proporciones doradas, podríamos decir. ¿Y cuáles serían? Pues principalmente, como digo, lo trataré en un vídeo separado, es que el hombre es dominante de torso, ¿vale? Es decir, tiene unas piernas trabajadas, unas piernas fuertes, pero no se comen el torso. Si tú entrecierras los ojos y ves solo la figura, ves una figura de Y, ¿vale? Mira, griega justamente, ¿no? No lo había pensado. Pero ahora mismo, si tienes unas piernas exageradas, ¿vale? Unos bastos muy grandes, unos aductores que se tocan como si fueses un obeso, generas una forma de X. Luego, además, al tener esa masa en lo que es el muslo, ¿bien? Que es antiestética total, dejas los gemelos pequeños, ¿vale? Entonces lo que ves son como dos bolas grandes, dos nabos enormes que recaen en dos palitos. No es que el gemelo sea pequeño, es que en comparación queda pequeño, ¿vale? Es que el culturismo, la gente se cree, sobre todo el culturismo natural, y es otro error, que se cree que el culturismo es como maximizar todos los músculos, ¿sabes? Hipertrofiarlo todo al máximo. Pero no, el culturismo es un trabajo de cincelar y crear una escultura en tu propia carne, ¿vale? Y esa estructura tiene unas medidas estéticas, y porque tú puedes hipertrofiar la pierna de forma natural y tenerla enorme no quiere decir que quieras, ¿entiendes? Es que el otro día, por ejemplo, me salía un chico en Instagram que decía tal, cómo hacer, qué ejercicios hacer, etcétera, para tener estas piernas de forma natural. La gente diciendo, no es natural y tal. Yo me creo que eso es natural, pero es que lo que no entiendo es por qué quieres tener una pierna así de forma, aunque sea de forma natural. ¿No ves que es antiestética? Es decir, el culturismo no es tenerlo todo grande y maximizarlo todo, tío. Eso es antiestético, es anticulturístico. Es perder las proporciones de por qué estás construyendo un cuerpo. ¿Entiendes? Es el error que tienen. Luego, por ejemplo, dentro del torso, ya hemos hablado de la relación torso-piernas, pero es que dentro del torso, el culturista clásico lo que da gusto es que sean dominantes de brazos, ¿vale? Son brazos muy grandes. Y una razón para que destaque tanto el brazo es que el hombro es pequeño. No es que sea pequeño, es que el brazo es más grande, ¿vale? Después del brazo lo que vendría a dominar es el pectoral. En el culturismo con sustancias, ¿qué pasa? Pues que el hombro, ¿vale? Es muy sensible a nivel androgénico y es muy receptivo a lo que son los anabolizantes, por lo tanto enseguida responden y se hacen bolas gigantes. Si además entrenas mal el pectoral, porque es algo difícil de aislar, el deltoides delantero, digamos que interviene mucho. Además, si encima está tan receptivo, está tan grande, enseguida en un empuje entra el hombro, ¿no? El deltoides. Entonces vemos hombros enormes y pectorales proporcionalmente pequeños, y hombros que a su vez dejan muy pequeño el brazo, ¿vale? Por lo tanto vemos como dos bolas de baloncesto en el que salen dos palitos de brazo, que realmente el brazo es grande, igual que pasa con el gemelo, lo que pasa es que se lo come y por lo tanto se pierde la fluidez y se pierde el impacto físico, ¿no? Así como también dejan el pecho, el zumos, ¿no? Donde habita el zumos pequeño, ¿vale? Además que es un tono, es que es antiestético. De hecho, al tener ese hombro más pequeño, pero es que no es pequeño, como digo, simplemente es proporcionalmente más pequeño, y tener el hombro grande y los brazos grandes, el físico es muy fluido, porque vemos cómo la musculatura va al cuello, toca el trapecio, toca, ¿no? El deltoides y conecta con el tríceps, ¿vale? Es una figura muy fluida. Bien, en cambio, si va por el trapecio y de repente hace aquí un parón y sale una bola enorme, rompe la fluidez, es que rompe el físico, rompe el gusto estético, ¿vale? Es decir, la dominancia, las proporciones son erróneas, y el culturismo natural, pudiendo ser algo único, ser algo de lo que estar orgulloso, porque ellos quieren distinguirse mucho, ¿no? Y ser una disciplina única, no tenemos nada que ver, nosotros somos el verdadero culturismo, joder, pues entonces construye algo único, construye algo que además pueda ir de nuevo de la mano con la salud. No os nutráis como comiendo polvos y estupideces, y inflamándoos con una barbaridad de proteína y sin tener en cuenta la salud tiroidea, y en fin, tío, joder, hacedlo bien, ¿vale? A mí me genera rechazo porque es que es culturismo, pero que da vergüenza ajena, ¿sabes? Porque quieres lo mismo, pero es que ni siquiera vas a llegar, porque para ver lo mismo, pues prefiero ver al que realmente está usando ayudas exógenas y realmente puede llegar a ese potencial de bestia humana, ¿vale? Porque para verte a ti, que tienes las mismas desproporciones, la misma intención de piel de papel, pero más pequeño, pues es que es ridículo, ¿entendéis? Además, podríais, el culturismo natural, si, digamos, recapacita, ¿no? Y se redime,
podría, digamos, ser sano en el sentido de que toda la chavalería tiene ese fuego, ese ímpetu del trabajo físico, ¿no? Y se meten al gimnasio, empiezan a hacer pesas, obviamente pues ven redes que hay que hacer, pero claro, se ven contaminados en esta cámara de eco asquerosa, ¿vale? En cambio, podéis dar respuesta a esa necesidad, ¿vale? A esa inquietud que tiene la chavalería, que tiene el hombre joven, que es tan inherente a la masculinidad, ¿vale? En esa fase además de expansión, de crecimiento, como es la juventud, y poder hacer que sea algo sano, tío, la musculación, ¿sabes? Algo que puedas trabajar toda la vida, entender la metafísica que hay detrás, el por qué entrenas, ¿vale? Es muy importante, el por qué entrenas es muy importante, joder. Bueno, ya está, tío. Locura de... Creo que este vídeo va a durar mucho. Bueno, gente, pues ya nos vemos, ¿eh? Chao. Ah, por último, el otro día estaba, bueno, no sé, en Pinterest y tal, y me salieron unas imágenes de las antiguas series animadas que veía yo, de DC Universe, de Batman, etcétera, y entendí por qué me generaban de pequeño o de chaval ese placer estético de los personajes, y es porque sus cuerpos, ¿vale? Sus diseños correspondían justamente al ideal estético. Mirad. ¿Ves? Es lo que hemos hablado, es decir, un torso mucho más dominante, un gemelo que es casi de la misma anchura que el cuádriceps, ¿vale? Los aductores que no se tocan como si fuesen obesos, una buena proporción de 1:1 entre cuádriceps y femoral, unos hombros enormes, unos pechos enormes, ¿vale? Es lo que genera ese placer estético, joder. Venga, chao.